Hola a todos, continuamos con el estudio a las epístolas que hemos denominado pastorales. Hemos estudiado las que Pablo le escribió a Timoteo y ahora estudiaremos la que le escribió a Tito. Tito es otro de los pastores jóvenes que está llevando la obra en Creta, una isla muy grande del Mediterráneo. Y vamos a ver todas las instrucciones que también Pablo le da. Son pastores jóvenes. Habíamos visto que Timoteo era tímido, que tenía una salud débil, pero este pastor es diferente, está fuerte físicamente y psicológicamente, y Pablo le da órdenes precisas y que sea contundente con la obra. Tito se convirtió con el apóstol Pablo en Antioquía de Siria. Él era de origen pagano, sus padres eran griegos, y él lo lleva también al concilio de Jerusalén, que lo tenemos relatado en Hechos capítulo 15. Él está en ese concilio y vamos viendo cómo Pablo va tomando diferentes posturas, porque a pesar de que Tito tenía origen griego, Pablo no lo hace circuncidar como fue el caso de Timoteo. Así que comenzamos esta epístola viendo que el contexto histórico de la iglesia en Creta es diferente a la que tiene que aconsejar a Timoteo en Éfeso o a los corintios o a los romanos. Esta iglesia que es incipiente, que tiene una raíz de gente pagana, tiene un contexto diferente. Cuando le habla a los corintios, él es muy duro también y le habla contra la promiscuidad y el desenfreno sexual que tienen los corintios y todo el pecado que eso lleva porque están saliendo del paganismo. Pero este pueblo cretense era un pueblo que era muy particular. Mira cómo lo trata y cómo lo define Pablo en el capítulo 1, en el versículo 12, le habla a estos cretenses que son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Muy fuerte, pero estos cretenses que eran eh, mentirosos y falsos y tenían el arte de poder de no ser confiables, esa sería la palabra. Y el término cretense viene del término cretizar, que significa mentiroso, y era como un apodo que se le daba a la gente que venía de esta isla que en su antigüedad tenía un gran imperio. Estaba el rey que venían de los minoicos, muy próspera, en la edad de bronce, en la edad de hierro. Se cree que los cretenses fueron los ascendientes de los filisteos, que le dieron el carácter así a este pueblo que tanto hostigó al pueblo de Dios. Y este pueblo también se caracterizaba por eso, por el desorden y porque era gente borracha también, engañadores. Y hay un profeta, un filósofo que se llamó Epiménides, que lo describe de esta forma, donde Pablo toma la definición de esta sociedad. ¿Por qué me explayo en explicar cómo eran? Porque tarea muy dura tenía Tito para desarrollar su ministerio con un pueblo con estas características y también para formar líderes. Y Pablo le da hincapié cómo tiene que formar el liderazgo y los pastores en estas iglesias, que eran varias, que Tito tiene que pastorear. Tito había sido en sus primeros tiempos enviado 3 veces a Corintio, en unas de ellas para recolectar la ofrenda que tenía que ser llevada a Jerusalén. Lucas no lo
nombra en ningún momento en Hechos de los Apóstoles, pero en Gálatas y en otras epístolas Pablo nombra a Tito. Él lo describe en esta carta como un fiel colaborador y como un verdadero hijo en la común fe. Y vamos a leer los primeros versículos porque ya desde el principio Pablo nos habla de la doctrina. Él está sentando la base de las doctrinas de la gracia y de la predestinación en esta carta. Y quiero que me acompañes a leer los primeros versículos. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ya nos está hablando de los escogidos, de la predestinación y de la gracia del conocimiento de la piedad. Para esto me voy a adelantar a 3 versículos que tenemos en el capítulo 2 de Tito, que nos habla de la gracia en tiempo pasado, presente y futuro. Y quiero que lo escuches mientras te lo leo. En el versículo 11 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nos habla de que se ha manifestado en tiempo pasado. Ahora, en el presente dice: enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de forma sobria, justa y piadosamente. Nos está hablando de la piedad, de cómo Pablo ya en este principio de la carta nos habla del conocimiento de la piedad para poder salir de lo que no es la piedad, que es la impiedad. Y en el versículo 13 nos habla del futuro, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y nos va a hablar de todo lo que es la gracia, de la doctrina de la gracia que alcanzamos a través de la redención de Jesucristo. Así que ya desde los primeros versículos encontramos la manifestación de la doctrina clara de la salvación por la gracia de Dios. Y nos habla de la esperanza de esta vida eterna que hemos comenzado a caminar una vez que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Así que Pablo comienza ya de una con la doctrina y le va a dar órdenes precisas a Tito de que él, con toda gracia, él se mantenga firme en la doctrina. Y dice así en el versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, en esta isla, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como ya te mandé. Que corrigieses, esta palabra corrigieses que viene del griego, que significa esa corrección de, por ejemplo, de una extremidad que tiene que ser vendada y tiene que ser puesta en el orden, en la línea. Y viene de esa raíz la palabra corregir, lo deficiente, lo que está mal. Y le pide Pablo que sea contundente. En esta ocasión le dice que habla, exhorta y reprende con toda autoridad. ¿eh? Nadie te menosprecie, porque era joven Tito. Y Tito venía a hablar una sociedad muy corrompida, muy especial, una sociedad que podríamos trasladarla en algunas ocasiones a lo que vivimos hoy en día, que está centrada en vicios, en la holgazanería y en algo tan triste y tan lamentable que aún está instalado en el pueblo de Dios hoy en día, que es la mentira y el engaño y la hipocresía, y mostrar una fachada que no es. Así que te dejo con esta inquietud de la obra que Dios tiene que hacer en medio de su pueblo, y que la mentira es una raíz que rompe y desestabiliza los cimientos de la sociedad y hoy en día de la iglesia. Y Dios tiene que trabajar en esto, en nuestro corazón, que a veces consideramos que la mentira no tiene una dimensión de pecado grave, y sí que la tiene.
Así que Pablo nos va a hablar en esta epístola sobre la mentira y sobre la doctrina y cómo erradicar de la vida de los hijos de Dios y también de los siervos, cómo tienen que ser formados. Si tú quieres ser un discípulo de Cristo, tienes que prestar atención a esto que Pablo nos va a enseñar. Te animo que leas el capítulo 1 y que cada palabra pueda calar muy hondo en tu corazón porque Dios nos habla a través de la palabra. Te dejo con este capítulo y seguiremos la próxima clase. Que Dios te bendiga.